¡Qué escena, Dios mío! 68 años de vida compartida se desvanecieron con el sonido, seco y bruto, de la puerta del coche cerrándose. Fue un clac, que no sonó a fin, sino a disparo, marcando el inicio de una muerte que, en realidad, llevaba años gestándose en el silencio cómplice de nuestro hogar. Ricardo me miró por última vez a través del cristal con esa mueca de fastidio que le había esculpido el rostro con el tiempo. Bájate, Elena. Si vas a seguir con el drama, hazlo aquí afuera, me soltó con esa voz que ya no conocía, y arrancó, dejando el rugido del motor y mi alma hecha pedazos en aquella parada de autobús bajo una llovizna que se burlaba de mi desgracia. Si alguna vez dudaste de que un acto de abandono pueda cambiar toda tu vida en un instante, espera escuchar lo que sucedió una hora después. Quédate y descubre cómo el destino no castiga, sino que reajusta las cuentas. El rugido del motor de Ricardo se había esfumado, tragado por el tráfico indiferente de Ciudad de México, dejándome varada. El asfalto, mojado y gris, parecía reflejar mi propio estado de ánimo. Me quedé allí, una mujer de 68 años, con el corazón latiendo a un ritmo frenético, como un tambor que anunciaba una derrota. Estaba sola, sin una sola moneda en el bolsillo, sin mi teléfono celular que él había insistido en que dejara en casa, y sin un destino claro. La gente pasaba a mi lado, apresurada bajo la lluvia, sin siquiera dignarse a mirarme, como si mi figura deshecha, con el maquillaje corrido y la blusa empapada, fuera solo una parte incómoda del paisaje urbano. Era una imagen patética, lo sé. Una mujer mayor, llorando en la calle por el hombre con el que había compartido más de media vida, y que me había desechado como a un objeto olvidado. Por décadas, soporté sus estallidos de ira, sus silencios cortantes, esa habilidad perversa que tenía para hacerme sentir invisible en mi propia casa. Y, a pesar de todo, en el fondo de mi mente aún persistía una chispa de esperanza absurda que diera la vuelta, que se arrepintiera de su brutalidad, que regresara por mí. Pero no lo hizo. Ni esa vez, ni nunca. El cielo se oscureció con rapidez y la llovizna se intensificó. Me acurruqué bajo el techo corroído de la parada, mirando los charcos que se formaban a mis pies, donde mi reflejo distorsionado me recordaba lo ridículo de la situación. Pensé en caminar, pero el cuerpo no me respondía. El frío se me metía hasta los huesos, y mi corazón, esa máquina fatigada, parecía querer escapar de mi pecho. Fue justo en ese momento de rendición total, cuando la soledad se sentía más densa que la niebla, que escuché una voz, dulce, serena, con un dejo de melodía, casi como si estuviera cantando una vieja canción de cuna. «Está bien, hija, no te castigues así». Giré la cabeza, la sorpresa congelando mis lágrimas. Una anciana estaba a mi lado, apoyada en un bastón, con la seguridad de quien conoce cada centímetro de su mundo. Llevaba un abrigo color beige y un sombrero de lana que le daba un aire de otra época, de elegancia temporal. Su cabello blanco, inmaculadamente recogido, enmarcaba un rostro pálido, contrastando con unos labios pintados de un rojo suave y delicado. Sostenía un pequeño bolso, y a su lado, un hombre alto, vestido con un traje oscuro, aguardaba con la postura de un chofer profesional. Balbuceé, incapaz de sostenerle la mirada en mis ojos hinchados. «Estoy bien, señora. No se preocupe». Ella sonrió, una sonrisa tranquila que no llegaba a ser dulce, sino profunda. «No, no lo estás», dijo con una certeza inquebrantable. «He vivido lo suficiente, mi querida, para reconocer el eco de la voz del abandono. Es un sonido que no se olvida». Sus palabras me golpearon con una ternura tan inesperada que rompieron la última capa de mi coraza. El chofer, que más tarde sabría que se llamaba Pedro, miró a la anciana con una mezcla de respeto y preocupación. «Doña Victoria», dijo con voz grave, «deberíamos irnos. La lluvia arrecia y no es bueno para usted». Ella levantó una mano, un gesto pequeño pero cargado de autoridad, silenciándolo al instante. «Un momento, Pedro», le ordenó con una calma que desmentía la urgencia. Luego, se volvió hacia mí, y aunque no me veía, sentí su mirada fija en mi almadija, me dijo, su voz bajando a un susurro conspirador. «Necesito que me hagas un favor, y solo unos minutos. Finge que eres mi nieta». Mi confusión debió ser palpable. «¿Qué?», pregunté, aturdida. «No entiendo lo que me pide». Ella volvió a sonreír, esa sonrisa enigmática y serena. «No necesitas entenderlo, cariño. Solo haz de cuenta que lo eres por unos cuantos minutos, y a cambio, te prometo algo». Se inclinó un poco más, y sus siguientes palabras fueron un bálsamo y una profecía a la vez. «Ese hombre, Ricardo, el que acaba de dejarte, se arrepentirá amargamente de haberte abandonado en este lugar». No sé por qué le creí. Quizás fue el tono de su voz, cargado de una autoridad que no necesitaba de la vista, o la manera en que su bastón golpeaba el suelo mojado con una seguridad aplastante, como si el mundo entero estuviera obligado a obedecer sus pasos. Le creí porque en ese momento, su voz fue el único asidero de esperanza en mi naufragio.
Justo entonces, un coche de lujo, de un color negro impecable, se detuvo frente a nosotras. El chofer se apresuró a abrir la puerta trasera con un movimiento elegante. Doña Victoria, el coche está listo para partir, anunció Pedro. Ella me tomó del brazo con una suavidad sorprendente, pero con un agarre inesperadamente firme. Su piel estaba tibia, un contraste agradable con mi propia frialdad. Vamos, nieta, me dijo en un tono que no admitía réplica. No te quedarás aquí esperando a alguien que ya demostró que no te merece. Subí al coche, todavía sin entender del todo la situación. El interior olía a cuero nuevo, a perfume sofisticado y a una promesa tácita de un futuro distinto. Por la ventanilla, mi vista tropezó con la figura de Ricardo, caminando hacia donde había estacionado su propio coche, metros más adelante. Parecía visiblemente molesto, impaciente por marcharse del todo, pero entonces nos vio. Me vio a mí, Elena Gálvez, su ex esposa abandonada, subiendo a la parte trasera de aquel auto lujoso, en compañía de una anciana elegantísima. La expresión de fastidio de Ricardo se transformó en algo que no había visto en años, desconcierto puro. Por un breve, pero dulce instante, lo vi perder el control de su propia arrogancia. La anciana, doña Victoria, giró ligeramente la cabeza hacia donde él estaba, y sin necesitar verlo, su voz resonó en el silencio del coche. A veces, mi querida, murmuró, su voz cargada de una extraña satisfacción, la vida tiene una manera muy curiosa de ajustarle las cuentas a los que creen que están por encima de todo. El coche arrancó, dejando a Ricardo petrificado en la acera. El lento y constante ritmo de limpiaparabrisas era lo único que marcaba el tiempo de mi nueva, incomprensible, realidad. Yo solo miraba a doña Victoria, intentando comprender cómo una desconocida ciega podía irradiar una fuerza tan inmensa. El coche se deslizó por las calles, dejando atrás la zona caótica de la parada de autobús. Yo seguía muda, incapaz de articular una pregunta o un agradecimiento. Solo observaba a doña Victoria, intentando descifrar su aura, esa combinación de fragilidad y autoridad que la hacía magnética. Después de varios minutos de un silencio profundo, solo roto por el suave murmullo del motor, ella habló de nuevo como si leyera mis pensamientos. No te preocupes por el bolso ni por el dinero, dijo con una calma que me desarmó. Esta noche dormirás bajo un techo seguro, y mañana, si estás lista, veremos si es tiempo de que empieces de nuevo. Mi voz, que había estado aprisionada por el miedo, por fin logró salir. Apenas un susurro. ¿Por qué me ayuda? No la conozco de nada. Doña Victoria giró la cabeza en mi dirección, su sonrisa se hizo más melancólica. Porque una vez, hija, alguien hizo exactamente lo mismo por mí, respondió, y en esa confesión sentí el peso de una historia antigua. Porque cuando una mujer ha sufrido demasiado, puede escuchar el eco de ese dolor en otra, incluso sin necesidad de verla. El coche tomó una desviación, adentrándose en un camino que se volvía cada vez más privado, en una zona residencial de la ciudad que yo ni siquiera sabía que existía. Las luces de las calles se hicieron más escasas, las avenidas más amplias, rodeadas de una vegetación frondosa que anunciaba la opulencia del lugar. Finalmente, el vehículo se detuvo frente a una inmensa verja de hierro forjado que se abrió lentamente, revelando lo que se escondía detrás. Una mansión, antigua y majestuosa, emergió bajo la tenue lluvia, rodeada de árboles centenarios y un jardín que, incluso en la oscuridad de la noche, parecía un sueño detenido en el tiempo. Una pintura viva de otra época. Bienvenida a casa, Elena, dijo doña Victoria. Mi corazón se detuvo en seco. La miré, mis ojos debieron reflejar mi pánico. ¿Cómo sabe mi nombre? Pregunté casi sin voz. Nunca se lo había dicho. Ella, con un gesto de la mano tan suave como perturbador, me dedicó otra sonrisa. Porque el destino, querida, no se equivoca de camino cuando decide poner a dos mujeres que comparten la misma herida en la misma senda. Tú y yo teníamos que encontrarnos hoy. El coche se detuvo frente a una puerta de madera imponente. Pedro, el chofer, bajó con rapidez y abrió un gran paraguas, protegiéndonos de la lluvia que ahora caía con renovada fuerza. Al bajar del coche, sentí de manera visceral que estaba cruzando una frontera invisible, que la vida que había conocido hasta hace unas horas quedaba del otro lado, en la lluvia y el abandono. Pedro abrió la pesada puerta, y una ráfaga de aire cálido, con un sutil aroma a jazmín, me envolvió por completo. No lo sabía entonces. Pero esa noche, no solo estaba entrando en la casa de una extraña ciega, estaba entrando en la historia que cambiaría mi vida para siempre. Caminé junto a ella, aún empapada, mi mente luchando por procesar la irrealidad de la situación. La mansión era un monumento al tiempo. Ventanas altas, cortinas de encaje que parecían filtrar el aire. Faroles de hierro forjado que parpadeaban bajo la lluvia, creando sombras danzantes. Pero lo que más me impactó no fue su tamaño, sino la quietud que la habitaba, una calma tan densa y profunda que parecía estar observándonos. Por aquí, doña Elena, me indicó Pedro con una voz amable.
pero firme, mientras me ofrecía el paraguas. Doña Victoria, apoyada en su bastón, avanzaba sin la más mínima duda, como si pudiera ver perfectamente, como si conociera cada baldosa, cada grieta del piso de mármol de memoria. La seguí, confusa, preguntándome qué buscaba aquella mujer, qué pretendía al irrumpir en mi noche más triste con tanta certeza y seguridad. Al cruzar el umbral, el calor suave del hogar me abrazó. El interior era como un museo viviente, con retratos antiguos que me observaban desde las paredes. Relojes de péndulo que parecían haberse detenido en el tiempo y una imponente lámpara de araña cuyas lágrimas de cristal refractaban la luz de manera sombría. En el aire flotaba una música lejana, apenas perceptible, como si alguien hubiera dejado encendido un viejo gramófono en una habitación remota, una melodía de otra época. Siéntate, querida, me invitó doña Victoria, señalando con el bastón un sillón tapizado en un terciopelo azul profundo. Pedro, encárgate de prepararte y aviva el fuego de la chimenea. El chofer desapareció sin hacer preguntas. Yo obedecí, desplomándome en el sillón. Era blando y tibio. Un alivio para mis huesos congelados. Mis manos, sin embargo, seguían temblándome sobre las rodillas. Ella se acomodó elegantemente frente a mí, con una calma que parecía ensayada, casi teatral, me dijo, ahora, puedes contarme qué ha pasado. Desde el principio. No sabía por dónde empezar. Fue una pelea, murmuré. No la primera, desde luego, pero sí la última. ¿Y te abandonó ahí, en la calle, en esa parada?, preguntó, sin el menor asomo de sorpresa en su voz. Sí, asentí con la cabeza, sintiendo el ardor de la vergüenza, sin dinero, sin nada. Simplemente me dejó y se fue. Ella inclinó la cabeza, como si estuviera confirmando algo que ya sabía en su fuero interno. Lo imaginé. Se le notaba en la forma en que te miraba cuando estábamos subiendo al coche. Por un segundo, olvidé su cejera. ¿Usted lo vio?, pregunté. La voz cargada de asombro. Doña Victoria sonrió, y esa sonrisa me causó una inquietud profunda, una sensación de misterio que me erizó la piel. No necesito los ojos para ver, Elena. La verdad se siente. Y tu nombre, pronunciar mi nombre por segunda vez, me provocó un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Digamos que el destino me avisó de tu inminente llegada. Y yo, continuó, sirviéndose una taza de té con una precisión imposible para una persona sin vista. Siempre escucho lo que el destino tiene que decir. Pedro regresó en ese momento, trayendo una bandeja de plata reluciente con tazas de porcelana fina y galletas con forma de corazón. El fuego ya crepitaba alegremente en la chimenea. Su sonido hipnótico, llenando el gran salón. No puedo quedarme mucho tiempo, dije, intentando recuperar un mínimo de control sobre mi vida. Solo necesito descansar un poco y pensar. Ella me interrumpió, su voz suave pero firme. Recordar quién eres, Elena. Porque lo has olvidado, ¿verdad? No supe qué responderle. Así que solo me limité a mirar el fuego. Era cierto. Durante años había olvidado demasiadas cosas, lo que me apasionaba, mis sueños, quién era Elena Gálvez antes de convertirse en la sombra silente de Ricardo Salas. Esta mujer, doña Victoria, parecía saberlo todo. O peor aún, parecía haber vivido exactamente la misma experiencia de anulación. Después de terminar el té, Pedro me acompañó a la habitación de invitados. Las cortinas eran de lino blanco, inmaculado, y en la mesita de noche había un reloj antiguo que marcaba las 10:10 en punto. El tic-tac resonaba en el silencio de la noche como el latido obstinado de un corazón que se niega rotundamente a dejar de vivir. Justo antes de conciliar el sueño, escuché pasos lentos en el pasillo. Era ella, doña Victoria. Su silueta se detuvo justo frente a mi puerta. No entró, solo habló a través de la madera con una voz que me caló hasta los huesos. No temas a la oscuridad, Claudia, me dijo. A veces. Es el único lugar donde una mujer puede volver a encontrarse a sí misma. Desperté al amanecer. Hacía mucho tiempo que no experimentaba un sueño tan profundo y reparador. Las sábanas olían a lavanda fresca. Un aroma que me transportó a una versión de mí misma que creía perdida. A través de la ventana, el jardín se revelaba como una pintura impresionista, árboles altos, rosales en flor y una fuente antigua en el centro donde gorriones despreocupados se bañaban sin temor. La imagen era tan idílica que por un instante olvidé mi realidad. Al bajar, la encontré en el gran comedor, sentada junto a la ventana. Vestida con un traje de seda gris perla y un collar de perlas antiguas que brillaba con una luz opaca. A su lado, reposaba un diario doblado con una cinta roja. «Te ves mejor, Elena», dijo sin necesidad de mirarme. El té y el techo seguro hicieron su trabajo. Le di las gracias, sintiendo que mi gratitud era insuficiente. Gracias, pero debo irme, dije, intentando recuperar el hilo de la mujer responsable que había sido. No quiero causarle más molestias. Ella sonrió, serena e inmutable. ¿Y a dónde irías, Elena?, me preguntó. No lo sé, respondí con honestidad brutal. Entonces,
No puedes irte todavía, concluyó con firmeza. Nadie puede huir sin tener un rumbo definido. Pedro apareció en ese momento. Deslizó el desayuno sobre la mesa con la eficiencia silenciosa que lo caracterizaba y salió sin decir palabra. Doña Victoria tomó su taza de café con una elegancia innata. Y luego me lanzó una pregunta que me obligó a encarar mi propia historia. ¿Cuánto tiempo llevas casada? 41 años, respondí automáticamente. ¿Y de esos 41, cuántos fuiste realmente feliz? Tardé en responder. La cifra no salía con facilidad, quizás los primeros 10, murmuré. Recordando la ingenuidad de mi juventud con Ricardo, que en ese entonces era un joven de 27 años y yo una chica de 24. Entonces, sentenció ella con la misma calma con la que sorbía su café. Ya viviste más de la mitad de tu vida fingiendo que ese matrimonio seguía vivo. Eso, querida, es más mortal que la soledad misma. Guardé silencio. Sus palabras dolían, sí, pero resonaban con una verdad que no podía contradecir. Mi vida había sido una larga actuación. Después del desayuno, me invitó a caminar por el jardín. El sol se filtraba suavemente entre las ramas de los árboles centenarios. Y las flores liberaban un aroma embriagador que purificaba el aire. A pesar de su cejera, caminaba con paso firme y seguro, como si los árboles y los senderos le susurraran la dirección. «Sabe», le dije, sin poder contenerme. «Usted no parece necesitar a nadie». Ella rió suavemente, un sonido melodioso. «Claro que necesito, Elena. Todos necesitamos. Pero aprendí una cosa esencial, una cosa es necesitar compañía y otra, muy distinta, es necesitar permiso para existir». Nos detuvimos frente a la fuente, donde las gotas de agua caían con la precisión de un metrónomo. «Los hombres como tu esposo, Ricardo», continuó doña Victoria, su voz baja y cargada de una historia personal, «creen que nos poseen, pero en realidad solo son dueños de su propio miedo». Miedo. Sin miedo a la mujer que aprende a dejar de temerles. Al regresar a la casa, me detuve frente a un objeto extraño en el salón principal, un gran espejo enmarcado en oro macizo que estaba completamente cubierto por una tela blanca inmaculada. «¿Por qué lo tiene tapado?», pregunté, curiosa. Ella sonrió apenas, su rostro imperturbable. «Porque hay cosas que solo deben mirarse, Elena, cuando una está verdaderamente lista». «¿Lista para qué?», pregunté, con la curiosidad picándome en la piel. «Lista para ver la verdad sin que te rompa», respondió. Su respuesta me dejó helada. No insistí, pero mientras subía las escaleras, sentí una mezcla de temor y una curiosidad ancestral, como si aquel espejo, oculto bajo su velo blanco, me estuviera esperando. Esa noche, cuando la lluvia volvió a caer con fuerza, escuché un sonido, un susurro proveniente del pasillo. Mi nombre, Elena. Me levanté de la cama, abrí la puerta de mi habitación y vi la silueta de doña Victoria caminando lentamente hacia el salón principal, con una vela encendida en la mano. La seguí en silencio. Se detuvo frente al espejo cubierto, acarició la tela blanca con una ternura inexplicable y murmuró en voz baja, «Aún no». Luego, se giró hacia mí y aunque no podía verme, su voz resonó en el pasillo oscuro. «Mañana entenderás», me dijo. Volví a mi habitación con el corazón desbocado. No sabía si esta mujer era un ángel, una excéntrica o simplemente alguien que había visto demasiado en su vida. Pero algo dentro de mí, una intuición vieja y casi ancestral, me decía que su aparición en mi vida no era casualidad y que lo que estaba a punto de descubrir en esa casa misteriosa lo cambiaría todo para siempre. No pude dormir esa noche. La lluvia golpeaba los ventanales con un ritmo irregular, como si alguien tocara a la puerta, esperando ser invitado a pasar. En el pasillo, el reloj de pie marcaba las horas con un eco grave y ceremonioso. Intenté ignorarlo, pero mi mente no dejaba de dar vueltas al espejo cubierto del salón. Aquel objeto parecía tener vida propia, esperando. Desde mi cama podía ver cómo el débil resplandor de la chimenea danzaba bajo la puerta. Finalmente, cedí a la curiosidad. Me levanté, el suelo de madera crujió bajo mis pies descalzos. Bajé los escalones lentamente, sin encender las luces, siguiendo el brillo tenue del fuego. El silencio era tan denso que podía oír el latido acelerado de mi propio corazón. El salón estaba exactamente igual, solo que más oscuro y sombrío. La tela blanca seguía cubriendo el espejo, pero algo en ella se movía ligeramente, como si el cristal estuviera respirando. Me quedé paralizada. La lógica me gritaba que regresara a mi habitación, que me alejara de ese misterio, pero una fuerza más profunda, una mezcla de curiosidad irresistible y un funesto presentimiento, me impulsó a acercarme. Toqué la tela. Estaba fría, casi húmeda al tacto. Por un instante, sentí una vibración detrás, como si un pulso estuviera escondido dentro del cristal. Entonces, escuché mi nombre, bajo, casi inaudible. Elena. Retrocedí, asustada. No había duda, esa voz era la mía, pero con un tono diferente, más joven, más dulce, más ingenuo. Volví a mirar la tela. Mis manos temblaban incontrolablemente. Sin pensarlo 2 veces,
tiré de la tela y la retiré. El espejo, ahora descubierto, reflejó la habitación y algo más. Lo que vi no fue mi propio reflejo, sino una imagen borrosa, como una vieja fotografía, un comedor modesto, una mesa con flores marchitas, y en el centro, yo misma, unos 30 años más joven, sirviendo la cena a Ricardo. Pude escuchar su voz, cortante y exacta, resonando en el salón vacío. Otra vez, Opa. ¿No te cansas de ser inútil? Me cubrí la boca con la mano, el aliento atrapado en mi garganta. Era un recuerdo. El espejo me estaba devolviendo una escena de mi propia humillación. Vi cómo Ricardo, mi esposo de 49 años, en ese entonces, se levantaba de la mesa, tiraba el plato al suelo con rabia. Y mi yo más joven, esa mujer sumisa que fue, se agachaba a recoger los pedazos rotos sin responder, dejando que las lágrimas se le escaparan sin permiso. Era como mirar mi propia humillación desde fuera, sin poder intervenir, sin poder advertirle a esa joven que huyera. Justo en ese momento de desolación, la voz de doña Victoria quebró el silencio detrás de mí. Te advertí que no lo destaparas, me dijo. Me giré. Estaba allí de pie, sin su bastón, su cabello plateado suelto sobre sus hombros como una sombra. ¿Qué es esto?, pregunté, casi sin aliento. Es la verdad, respondió con una calma aterradora. El espejo no muestra lo que eres, Elena, sino lo que olvidaste mirar. Me acerqué a ella temblando. La figura de doña Victoria, sin su bastón, parecía más alta y etérea, casi una aparición. ¿Por qué me muestra eso?, logré preguntar, señalando el espejo con el recuerdo aún fresco de la humillación. Porque sigues aferrada a un pasado que te destrozó. Elena, respondió con la calma de un juez. Mientras lo hagas, seguirás siendo prisionera de la sombra de Ricardo. Sentí una punzada de audacia, una valentía nacida del dolor. ¿Y usted también lo usó? Doña Victoria sonrió con tristeza, una expresión que humanizó de golpe su aura de misterio. Hace mucho tiempo, sí. Y lo que vi me quitó el miedo para siempre. Pero también, debo admitirlo, me robó el sueño por muchas noches. Su tono era helador. Se acercó al espejo, sin poder verlo, pero sus dedos, largos y pálidos, tocaron el borde del marco con una suavidad reverente. Míralo otra vez, me ordenó. Obedecí, hipnotizada. Esta vez, el reflejo cambió por completo. Ya no era mi comedor, sino el de doña Victoria. Ella, mucho más joven, con el cabello castaño y los ojos abiertos antes de su cejera, lloraba desconsoladamente frente a un hombre que la insultaba. El rostro del hombre se desdibujaba, como si el espejo no quisiera recordar su identidad. Pero su voz resonó con el mismo desprecio hiriente que yo había escuchado antes en boca de Ricardo. Eres un estorbo, Victoria. Ni siquiera sabes cómo amar. En la escena, doña Victoria, ya con la cejera recién adquirida, se derrumbaba sola. En ese momento, lo entendí todo. No era un espejo cualquiera. Era un testigo, un portal silencioso entre dos vidas, la de ella y la mía, que compartían exactamente el mismo dolor, la misma anulación por parte de un hombre arrogante. ¿Por qué me enseña esto?, murmuré entre lágrimas. Porque tú y yo somos la misma historia contada 2 veces, Elena, respondió doña Victoria. Tú has venido a cerrar un ciclo que yo, en mi momento, no pude terminar por completo. Sus palabras me dejaron sin aliento. El espejo brilló con una intensidad cegadora. En su superficie comenzaron a aparecer fragmentos de otras mujeres, una joven madre con un bebé en brazos, otra con un ojo amoratado, otra mirando al suelo, mientras un hombre gritaba sin control. Y entre todas ellas, una figura me llamó poderosamente la atención. Era una mujer con el cabello recogido y un vestido azul simple. Tenía mis rasgos, la misma forma de la nariz y la barbilla. Pero no era yo. ¿Quién es?, pregunté, señalando la imagen. Tu madre, Sofía, dijo doña Victoria con un suspiro que sonó a lamento. Y también la mía. Me giré hacia ella, completamente confundida. ¿Qué está diciendo? Que la sangre y el destino tienen memoria, dijo en voz baja, con una gravedad infinita. A veces, el dolor se hereda, se pasa de generación en generación, igual que se heredan el color de los ojos o el tono de la voz. Me alejé del espejo, asustada por aquella revelación. El reflejo volvió a ser solo mi rostro, el de Elena Gálvez, pero mi expresión había cambiado. Había algo nuevo en mi mirada, una mezcla indomable de fuerza y miedo, de claridad aterradora y vértigo existencial. La anciana se acercó a mí con paso firme y me tomó de la mano. Su agarre era cálido y reconfortante. Ya viste lo que necesitabas ver. Ahora viene lo más difícil, aprender a no repetirlo. El fuego chispeó con más fuerza en la chimenea. Pedro apareció en el umbral del salón, visiblemente sorprendido de vernos allí a esa hora tan avanzada de la noche. ¿Todo bien, doña Victoria?, preguntó con cautela. Ella sintió. Sí, Pedro, todo está donde debe estar. Pero cuando se volvió hacia mí, su semblante se suavizó. Elena, dijo con una voz que era casi una caricia. Esta casa no te encontró por casualidad. Te trajo el espejo, y el espejo te trajo a mí, a tu tía.
Esa noche no dormí en absoluto. El eco de las imágenes y la revelación de que doña Victoria era mi tía, la hermana de mi madre Sofía, seguían resonando en mi mente como una melodía inquietante. Pensé en mi madre, en su silencio perpetuo, en cómo agachaba la cabeza frente a mi padre, exactamente como yo lo hice durante décadas frente a Ricardo. Y lo comprendí con un dolor nuevo y profundo. La humillación no había sido un accidente. Era, literalmente, una herencia familiar, pero también supe algo más, algo que me infundió un coraje inesperado. Esa herencia podía romperse. Y si mi tía Victoria decía la verdad, el destino me había concedido una oportunidad, la única que podría tener, para poner fin de una vez por todas al sufrimiento silencioso que las mujeres de mi familia habían arrastrado por generaciones. Miré por la ventana. El amanecer asomaba tímidamente detrás de los árboles. El espejo seguía cubierto por la sábana blanca que yo misma había tirado y aunque me temblaban las manos por la verdad, sonreí. Por primera vez en muchísimo tiempo, no me sentí una víctima. Me sentí una testigo de mi propio despertar. El nuevo día trajo consigo un silencio distinto, no el silencio del miedo que yo conocía tan bien, sino el silencio que queda en el alma después de una tormenta cuando ya no tiene fuerzas para seguir huyendo. Bajé al comedor, mis ojos todavía hinchados por una noche en vela, pero mi espíritu más ligero. Doña Victoria estaba allí, sentada junto a la ventana, tomando su café. No necesitó verme para saber que había estado llorando y que había visto la verdad. ¿Qué viste anoche?, preguntó sin girarse. Todo, respondí, mi voz firme. Ella sintió lentamente. Entonces, ya no eres la misma mujer que llegó aquí. Me senté frente a ella. No existían palabras suficientes para describir la mezcla de miedo, vergüenza y una extraña sensación de alivio que había experimentado frente al espejo. Era como si, por fin, hubiese podido mirar mi vida sin las mentiras, las justificaciones ni los pretextos que había construido para sobrevivir con Ricardo. Por un momento, esperé que doña Victoria me consolara, que me ofreciera un abrazo de tía, pero no lo hizo. Su voz fue firme, casi dura, como la de una mentora que exige el máximo. Ver el pasado no sirve absolutamente de nada. Elena, si no haces algo productivo con él, no sé qué hacer, le confesé, sintiéndome vulnerable y pequeña de nuevo. Claro que sabes, replicó, golpeando suavemente la mesa con el dedo. Solo que tienes demasiado miedo de admitirlo. ¿Admitir qué?, pregunté. Ella dejó la taza y entrelazó sus manos elegantes sobre la mesa. Admitir que mereces más, que tu vida, a tus 68 años, todavía te pertenece por completo. Admitir que tienes el derecho de ser feliz. Sus palabras me atravesaron. A mi edad, no recordaba la última vez que alguien me había dicho algo así. Ricardo se había encargado meticulosamente de convencerme de que mi valor dependía exclusivamente de su aprobación. Esta mujer ciega, mi tía, en cambio, hablaba como si me conociera desde el primer día que nací, como si mi destino le perteneciera tanto como a mí. Después del desayuno, salimos de nuevo al jardín. El sol brillaba con más fuerza y el aire olía a magnolias frescas. Ella caminaba despacio, apoyada en su bastón, pero su presencia era una guía constante. Yo también tuve un Ricardo, me dijo de pronto. Me detuve en seco. ¿Qué?, pregunté. Sí. Un hombre que confundió mi amor incondicional con su propiedad. Se llamaba Ernesto Rivas. Fue mi esposo, mi verdugo, y la razón por la que decidí, un día, que no moriría como una víctima. Se sentó en un banco de piedra antiguo. Sus manos, delgadas y pálidas, reposaron sobre el bastón. Su voz se volvió más baja, más íntima. Cuando él me dejó ciega, pensé que mi vida había terminado por completo. ¿Él la dejó ciega?, pregunté, horrorizada por la brutalidad de la historia. Un accidente, dijo con amargura. O eso me hicieron creer. Pero una mujer, Elena, sabe cuando algo no fue una simple casualidad. Una sabe cuando la intención es la de anularte. Guardó silencio unos segundos y yo no me atrevía ni a respirar. Su historia era el eco amplificado de la mía, solo que más brutal y definitiva. ¿Y qué hizo, tía Victoria?, pregunté. Sobreviví, respondió con una sonrisa leve pero poderosa. Me levanté. Aprendí a caminar sin ver, a escuchar los pasos de la gente y a distinguir sus mentiras por el tono de su voz. Y un día, cuando ya nadie esperaba nada de mí, construí todo esto que ves. Extendió una mano hacia la majestuosa casa. Con mis propias manos, con el dinero que él creía que nunca podría manejar sola, me hice dueña de mi vida y de mi destino. La miré con asombro reverente. Aquella mujer ciega, sola, había levantado una vida entera a partir de su ruina personal. En ese instante, entendí por qué me había recogido en aquella parada de autobús. Ella veía en mí a la mujer que había sido ella misma antes de renacer. No fue casualidad que nos encontráramos. Elena, me dijo doña Victoria, como si leyera mis pensamientos. El destino no cruza caminos por capricho. ¿Por eso sabía mi nombre?, pregunté. Ella asintió. Sí. Y porque ya te había visto antes. ¿Cómo?, susurré, sintiendo que la niebla del misterio se disipaba. Años atrás, antes de perder la vista, fui amiga íntima de tu madre, Sofía. Me quedé helada. ¿De mi madre? Sí.
Ella venía a esta casa cuando tú eras una niña pequeña. La recordaba como una mujer dulce pero invariablemente triste. Tu padre la apagaba lentamente, poco a poco. Nunca quiso hablar de su infelicidad, pero sus ojos lo decían todo. Me llevé una mano al pecho. Una lágrima, la primera que no era de miedo, rodó sin permiso. Recordé los días en que mi madre me decía con voz temblorosa: hija, no discutas con tu padre. Él solo está teniendo un mal día. Ese mal día duró toda su vida. Y sin darme cuenta, yo, Elena, había repetido exactamente la misma historia con Ricardo. Doña Victoria continuó, su voz cargada de emoción. Cuando tu madre murió, supe que tú estabas viva, casada y lejos, pero no quise buscarte. Tenía que ser tu momento, no el mío. Hasta que hace unas semanas soñé con ella, con Sofía. Me pedía que te encontrara. Decía que estabas en peligro, que tenías que recordar quién eras antes de que fuera demasiado tarde. Su voz tembló por primera vez, y por un segundo, la mujer fuerte e imponente que había conocido se convirtió en una anciana frágil y humana. Por eso fui a esa parada de autobús, continuó, porque sabía que el destino te llevaría justo allí. No pude hablar. La emoción me cerró la garganta. Mi madre, los sueños, el espejo, aquella coincidencia imposible, todo encajaba de una manera que parecía un sueño, pero que era demasiado real para ignorarlo. Pasamos el resto del día en el jardín. Me enseñó a escuchar el viento, a diferenciar el rumor de las hojas del canto de un ave, el murmullo del agua de la fuente. Cuando no puedes ver, Elena, aprendes a oír el alma de las cosas, me dijo. Y luego añadió con una sonrisa triste: y cuando te rompen el corazón, aprendes a oír el alma de las personas. Le pregunté si alguna vez había perdonado a su esposo. Ella rió suavemente. Perdonar es una palabra muy grande. Digamos que ya no le pertenecía, ni siquiera con el odio. Su esposo, Ernesto Rivas, ya había muerto, me contó, pero incluso si lo estuviera, ya no me importaría lo más mínimo. Se levantó con un esfuerzo visible. Ahora, Elena, tú debes decidir. ¿Seguirás siendo víctima de un hombre que te desechó, o aprenderás a forjar tu propia salvación? Esa noche, al prepararme para dormir, encontré una nota doblada sobre mi cama. La letra elegante era de mi tía Victoria. Cuando llegue el momento, abre la caja del escritorio. Dentro hallarás algo que nos pertenece a ambas, pero no antes. Primero debes recordar cómo se siente la verdadera libertad. Me acosté abrazando esa nota, sintiendo que aquella caja guardaba la clave de todo. Por primera vez en años, en lugar de miedo, sentí una curiosidad intensa por el futuro. Hay heridas que no se cierran con el tiempo, sino con el entendimiento. Y eso fue lo que doña Victoria me enseñó durante las semanas siguientes, a entender el dolor no como un enemigo, sino como un maestro implacable. Me despertaba mucho antes del amanecer y la encontraba ya levantada, sentada frente a la ventana, atenta a los primeros sonidos del día. Cada día empieza igual, me decía, pero la manera en que lo vivas, Elena, depende enteramente de lo que decidas dejar atrás. Los primeros días fueron muy difíciles. Estaba acostumbrada a la inercia de obedecer, no de elegir. A callar, no expresar lo que sentía. A servir, no hacer. Pero mi tía, con su voz firme y una paciencia infinita, me enseñaba a desaprender todas esas costumbres adquiridas en mi matrimonio. Una tarde, mientras tomábamos el té en la terraza, me pidió algo que me dejó completamente helada. Escribe una carta para Ricardo, me ordenó. ¿Una carta? ¿Para qué?, pregunté. Sí, él respondió, pero no la escribirás para enviarla. La escribirás para soltar, para liberar todo lo que nunca tuviste el valor de decirle. Pasé horas frente a una hoja en blanco. Las palabras se negaban a salir, hasta que, de pronto, recordé vívidamente su voz gritándome, sus desprecios sutiles, sus silencios hirientes. Y entonces, la pluma se movió sola, impulsada por años de dolor reprimido. Ricardo, escribí, sintiendo el ardor de la tinta, me hiciste pequeña porque en el fondo, sabías que, si alguna vez levantaba la cabeza, dejarías de ser el hombre grande que pretendías ser. Me callaste y lo lograste por años, pero el silencio también se agota. Y hoy, desde este silencio, que ya no me duele, te perdono. No lo hago por ti, sino por mí, porque no quiero que tu sombra siga habitando dentro de mí. Cuando terminé, sentí una ligereza extraña, como si al escribir cada palabra hubiera devuelto a mi cuerpo el aire que me había robado durante 4 décadas. Esa misma noche, doña Victoria me entregó una pequeña caja de madera oscura. Aún no la abras, me advirtió. Cada cosa tiene su momento exacto. Lo que hay dentro es una respuesta, pero no para hoy. No insistí. Había aprendido que, en esa casa, las respuestas llegaban cuando una estaba lista para recibirlas, no cuando las pedía a gritos. Con el paso de los días, me enseñó lecciones que parecían simples, pero que escondían una sabiduría profunda. Caminar con los ojos cerrados, Elena, no es tan distinto de vivir dependiendo de los demás. ¿Cómo puedo hacerlo?, preguntaba yo. Escucha,
El alma sabe más de caminos que la vista. Y así, con una venda sobre los ojos, aprendí a guiarme por los sonidos, por mi intuición, por una fe ciega en mí misma. Era aterrador y, al mismo tiempo, la sensación más liberadora que había experimentado. Cada paso que daba era una victoria personal, un recordatorio de que aún podía avanzar sin que nadie me empujara o me detuviera. Una tarde, mientras caminaba ciegas en el jardín, tropecé y caí. El golpe fue fuerte. Doña Victoria se acercó sin prisa. ¿Te duele?, me preguntó. Sí, mucho. Bien, respondió con calma. El dolor no siempre llega para castigarte, Elena. A veces llega para recordarte que sigues viva y luchando. Sus palabras me hicieron llorar, no de tristeza, sino de comprensión profunda. Por primera vez entendí que el sufrimiento que había cargado durante tantos años no era solo una marca. También era la prueba fehaciente de mi increíble resistencia. Una tarde gris, cuando la lluvia caía suavemente sobre los grandes ventanales, Doña Victoria se sentó conmigo frente a la chimenea. Su rostro se veía más cansado que de costumbre. Elena, tengo que hablarte de algo muy serio, dijo con voz suave. No me queda mucho tiempo ya. Sentí un nudo de pánico en la garganta. No diga eso, tía. No, por favor. No temas, me interrumpió con una dulzura firme. Todos tenemos una hora para partir de este mundo y la mía se acerca inexorablemente. Pero antes de irme, quiero asegurarme de que aprendas la lección más importante: la libertad no se mendiga. Se toma, se arrebata si es necesario. Se inclinó hacia mí y me tomó las manos. Quiero que me prometas algo, Elena. Lo que sea, que cuando ese hombre vuelva, porque te aseguro que volverá, no lo recibas desde el rencor, sino desde la fuerza que has encontrado aquí. Y si te pide perdón, no rechaces el perdón, pero jamás lo confundas con la reconciliación. Me miró con intensidad, con esos ojos que no veían, pero que lo sabían todo. El perdón sana, pero la dignidad jamás, nunca, se negocia. Lloré, no porque tuviera miedo de su partida, sino porque entendí que estaba frente a una despedida definitiva. Doña Victoria no hablaba como alguien que temía la muerte, sino como alguien que ya había hecho las paces con la vida y con todo lo que había perdido. Esa noche, al despedirnos en el umbral, me acarició el rostro. Eres mucho más fuerte de lo que crees, Elena. Lo único que te falta es mirarte sin lástima. No sé si podré, le dije. Sí podrás, mi querida, porque el espejo no solo muestra heridas, también refleja a la mujer que nace de ellas. Se retiró lentamente y justo antes de subir las escaleras, se detuvo, sin volverse. Cuando sientas que todo se oscurece, dijo, no corras. La oscuridad, a veces, es solo el preludio de una luz inmensa. Esa noche, soñé con mi madre, Sofía. Estaba en el jardín, bajo la llovizna, vestida con el mismo traje azul que vi en el espejo. Me sonreía con una paz que nunca tuvo en vida. Detrás de ella, entre la neblina suave, vi la figura de Doña Victoria, pero joven, con los ojos abiertos, mirándome con una expresión de orgullo. Ambas me tendieron la mano y escuché una voz que no sabía si era mía o de ellas, que susurró, «¿Ya estás lista, Elena?» Desperté con lágrimas en los ojos, pero no de tristeza. Por primera vez en décadas, sentí que algo, inmenso y poderoso, estaba despertando dentro de mí. A veces, la vida no avisa cuando va a ponerte frente a tus fantasmas más grandes. Simplemente los deja en tu puerta como si dijera, aquí está, ahora veamos si realmente cambiaste y si la lección fue aprendida. Fue una mañana fría y nublada, casi 3 meses después de haber llegado a la mansión, cuando lo volví a ver. Yo ya no era la misma mujer que Ricardo había abandonado en aquella parada de autobús. Ahora llevaba el cabello recogido con dignidad, tenía una mirada nueva y una paz interior que no dependía de ningún hombre. Pedro, el chofer, estaba barriendo la entrada cuando escuché su voz grave. «Doña Elena, hay alguien que pregunta por usted en la verja». «¿Quién?», pregunté, sin imaginarme la respuesta. «Dice que es su esposo, Ricardo Salas». El mundo pareció detenerse. Mi respiración se volvió pesada, el corazón golpeó con fuerza contra mis costillas, pero mi voz salió serena, tranquila, como si estuviera hablando del clima. «Dígale que pase, Pedro». Ricardo entró al jardín. Llevaba la misma ropa elegante de siempre, pero el aire que lo rodeaba había cambiado por completo. Su postura, antes altiva y soberbia, se había desplomado. El rostro que solía irradiar superioridad ahora se veía cansado, envejecido. Había perdido peso, tenía ojeras oscuras y la barba estaba descuidada. Por un momento, me costó reconocer en ese hombre roto, al que un día creía amar con locura. «Elena», dijo apenas, su voz temblorosa, casi irreconocible. «Tenía que verte. Necesitaba encontrarte». No respondí. Solo lo observé fijamente. Ese silencio, el que tantas veces me fue impuesto como castigo, ahora era enteramente mío y por primera vez lo utilicé como arma poderosa. «Necesito hablar contigo», continuó, frotándose las manos nerviosamente. «Sé que no merezco tu tiempo, pero todo se vino abajo». «¿Qué se vino abajo, Ricardo?», pregunté con una calma que lo desarmó. «La empresa, la cuenta bancaria».
Ella, la mujer con la que estaba, me dejó. Me abandonó. Sentí una punzada de ironía, pero me abstuve de sonreír. Él levantó la cabeza y me miró directamente, con un ruego desesperado en sus ojos. No sabes lo que pasé, Elena. Perdí todo. Todo. Respondí despacio, cada palabra pesando como una piedra. Lo que perdiste, Ricardo, fue lo que nunca valoraste, porque lo que es de verdad no se pierde, se cuida. Su expresión cambió. Por un momento, pareció que iba a derrumbarse. Solo quería pedirte perdón, murmuró con un hilo de voz. Durante años, imaginé ese momento. Soñé con gritarle, reclamarle cada noche de llanto, humillarlo tal como él me humilló. Pero ahora, viéndolo derrotado y quebrado, comprendí que ya no necesitaba hacerlo. La venganza se había vuelto irrelevante. El perdón ya no era para él, sino exclusivamente para mí. No tienes que pedirme perdón, Ricardo, dije al fin. Él me miró confundido, sin entender mi clemencia. No, no tienes que hacerlo, porque ya no me debes nada. Lo que me hiciste me dolió, sí, por supuesto, pero también me enseñó, finalmente, a encontrarme a mí misma. Justo en ese momento, doña Victoria apareció en el umbral del salón, apoyada en su bastón. Su presencia llenó el aire de una autoridad silenciosa e inquebrantable. Ricardo se volvió hacia ella con un respeto automático, como si presintiera que esa anciana ciega sabía más de lo que mostraba. Usted debe ser la señora de la casa, dijo Ricardo, intentando recuperar la compostura perdida. Soy la que le mostró a tu esposa que no necesita el permiso de nadie para respirar, respondió mi tía con una sonrisa serena que no le quitaba firmeza. Él frunció el ceño, visiblemente incómodo. No quise lastimarla, señora. Claro que sí, replicó doña Victoria, sin elevar la voz. Pero no te preocupes, Ricardo. El castigo de los hombres que hieren no siempre llega de afuera. Llega el día en que se miran al espejo y, aterrados, ya no se reconocen. Ricardo guardó silencio. La verdad de la anciana era innegable. Yo lo observaba y por primera vez en mi vida sentí compasión por él. No amor, no odio, solo compasión. La lástima que se siente por alguien que, sin darse cuenta, se destruyó a sí mismo con su propia arrogancia. Elena, dijo Ricardo con un hilo de voz. No tengo dónde quedarme. Solo necesito unos días, por favor. Doña Victoria me miró o giró su rostro hacia donde yo estaba y sus palabras fueron una advertencia final. Dice tú, Elena. La verdadera prueba no fue cómo lo enfrentaste, sino qué haces ahora que ha vuelto a buscar refugio. Lo miré a los ojos. Vi el mismo gesto de superioridad de siempre, hábilmente escondido detrás de un disfraz de arrepentimiento y derrota. Y entonces lo supe, no había cambiado en absoluto. Solo tenía miedo de la soledad. No puedo ofrecerte lo que buscas, Ricardo, le dije con una certeza que me empoderó. ¿Ni siquiera un techo? Susurró, la desesperación marcando su rostro. Ya tienes el cielo, Ricardo, respondí con calma. Si de verdad quieres empezar de nuevo, empieza por mirar hacia él. Empieza por el único lugar que no has mirado jamás, hacia adentro. Él bajó la cabeza. Por un segundo creí que se arrodillaría para rogar, pero no lo hizo. Solo murmuró un lo siento y se marchó. Su sombra se desdibujó al cruzar la verja. Cuando se fue por completo, sentí un temblor en las piernas, pero no era miedo. Era un inmenso alivio. Doña Victoria se acercó y me tomó de la mano. Estoy tan orgullosa de ti, Elena, me susurró. No fue fácil, tía, le dije, sintiendo las lágrimas de la liberación. Nada que valga la pena lo es, respondió. Me senté junto a ella. Su respiración era más lenta que de costumbre y la piel de sus manos estaba fría. Tía Victoria, ¿estás bien? Le pregunté, preocupada. Estoy cansada, querida, dijo sonriendo. Pero tranquila, no me digas qué. No me dejó terminar la frase. Me interrumpió con dulzura. No temas. La muerte no asusta cuando una ya cumplió su propósito en la vida. Yo ya te encontré, Elena, se inclinó hacia mí. Prométeme que abrirás la caja del escritorio. Lo haré, le juré. Que vivirás como la mujer que eres ahora. No vuelvas a agachar la cabeza, Elena. Ni siquiera por amor. Sus dedos apretaron los míos con una fuerza sorprendente, un último destello de la mujer guerrera que fue. Luego, respiró hondo y susurró, ya puedo ver otra vez. Elena, pero no con los ojos. Murió esa misma noche, en silencio, sentada en su sillón favorito, con una leve sonrisa en los labios, como quien por fin encuentra un descanso merecido. Pedro la encontró al amanecer con la caja sobre su regazo y una tarjeta escrita con mi nombre. Para Elena. No es el fin. Es el comienzo. Me arrodillé junto a ella y lloré como no lo había hecho en años. No por tristeza por su partida, sino por una profunda gratitud porque me había devuelto lo más valioso que una mujer puede recuperar, su propia voz y su propia historia. Miré hacia el espejo del salón. Por un instante, creí ver dos siluetas reflejadas, la mía y la de doña Victoria, sonriendo detrás de mí. Y supe que no se había ido del todo. Solo había cambiado de forma, transformándose en el legado que me había entregado.
El amanecer, después de la muerte de doña Victoria, fue distinto a cualquier otro. El aire dentro de la casa no era ligero, sino pesado, como si los propios muros también comprendieran la magnitud de la ausencia. No había llanto desgarrador, ni voces, ni el eco de sus pasos con el bastón. Solo el tic-tac obstinado del reloj del salón, marcando la vida que seguía, terca y persistente, aunque el alma se resistiera a aceptarlo. Me senté frente a la chimenea ahora apagada. La caja de madera oscura y pulida, con un leve aroma a cedro y jazmín, reposaba sobre mis rodillas. A su lado, la tarjeta escrita con su caligrafía elegante y temblorosa. Para Elena. No es el fin, es el comienzo. La sostuve entre los dedos durante largos minutos antes de atreverme a abrirla. Tenía miedo. Miedo de lo que podría contener, miedo de que, al descubrir su último secreto, su partida se sintiera demasiado definitiva. Pero más miedo sentía de seguir siendo la misma mujer si no lo hacía. Respiré hondo y levanté la tapa. Dentro había una carpeta sellada, un sobre de color amarillo viejo y una pequeña llave dorada. Nada más. En el sobre estaba escrito: lee esto primero. Lo abrí. Sentí su voz viva, palpitante, entre las palabras, mientras mis ojos recorrían cada línea. Querida Elena, comenzaba la nota, si estás leyendo esto es porque ya he dejado esta casa. No llores por mí. Mi partida no es tristeza, es cumplimiento de un ciclo. Me prometiste que abrirías la caja cuando estuvieras lista, y eso significa que ya aprendiste lo más importante, el valor inmenso de tu propia mirada. En la carpeta encontrarás mi testamento, la casa, las cuentas, las propiedades. Todo está a tu nombre. No te sorprendas. No lo hago por compasión, lo hago porque te pertenece por derecho. Pero hay algo más que debes saber, algo que guardé por años y que solo tú puedes entender ahora. La llave abre el cofre que está en el sótano, detrás del espejo. Allí están las piezas del pasado que nos unen de manera irrevocable. Si decides abrirlo, prepárate para mirar la verdad de nuestra historia sin miedo. No lo olvides, Elena, la herencia más grande no es el dinero, sino la libertad absoluta de elegir. Con amor, Victoria, mis manos temblaron al leer la carta 3 veces. No sabía si sentir alivio por la promesa de seguridad económica o un vértigo aterrador por la responsabilidad que implicaba. El espejo. Otra vez el espejo. Pedro entró en ese momento. Sus ojos rojos delataban una noche de llanto contenido. Lo siento tanto, doña Elena, dijo con voz quebrada. Ella me pidió que no avisara a nadie más. Quería que todo fuera tranquilo, como fue su vida. Asentí. Lo sé, Pedro. Así era ella, firme hasta el último aliento. Sobre la mesa colocó un sobre blanco. El notario vendrá mañana, explicó, pero me pidió que le entregara esto hoy mismo. ¿Qué es? Una carta de parte de doña Victoria. También para usted. El sobre estaba cerrado con un sello de cera. Lo abrí. Dentro había una nota breve escrita con la misma caligrafía elegante. Pedro sabe más de lo que aparenta. Confía en él. No todo lo que ves aquí fue mío. Parte de esta historia también le pertenece. Lo miré, confundida. Pedro bajó la vista, nervioso. La señora, dijo con voz baja, me hizo prometer que no hablaría hasta que usted leyera esa carta. Ya la leí, respondí. Entonces, debo contarle la verdad, doña Elena. Bajamos juntos al sótano. Era un lugar que nunca había visto antes, amplio, con estantes llenos de cajas polvorientas, cuadros cubiertos por sábanas y muebles antiguos. En una esquina, detrás del espejo que Pedro había trasladado allí la noche anterior, había un pequeño cofre. Usé la llave dorada. El clic del cerrojo sonó como un latido antiguo. Dentro había documentos amarillentos, fotografías en blanco y negro y un cuaderno encuadernado en cuero. Lo abrí con manos temblorosas. En la primera página, una fecha, 1954, y una frase escrita con tinta azul para mi hermana Sofía. Si algún día le hice esto, perdóname por no haber regresado, Sofía. Mi madre. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. ¿Doña Victoria era hermana de mi madre? Pregunté, mi voz apenas un murmullo. Pedro asintió, con la tristeza marcando sus ojos. Sí, doña Elena. ¿Por qué nunca lo supe? Porque su familia la borró de la historia, explicó. Su padre, un hombre muy orgulloso, no aprobaba al hombre con quien ella se casó. Fue desheredada. Se marchó sin mirar atrás, pero nunca cortó los lazos del todo. Me apoyé en el cofre para no caer. Mi madre Sofía nunca me había hablado de una hermana, jamás. Y sin embargo, ahí estaba. Su letra, sus palabras, su historia oculta entre el polvo del tiempo, pase las páginas. Era un diario íntimo. Relataba su juventud, su amor por Ernesto Rivas, la violencia que sufrió, el terrible accidente que la dejó ciega y la ardua reconstrucción de su vida. Pero había algo más. En varias entradas hablaba de mi madre y de mí, de visitas secretas. Hoy fui a verla. Mi pequeña Elena ya camina. No puedo quedarme mucho.
Sofía no puede arriesgarse a que su esposo descubra que vengo, pero cada vez que la abrazo siento que el destino nos une de nuevo. Si algún día lee esto, sabrá que nunca la abandoné. Las lágrimas me nublaron la vista. Me llevé el diario al pecho. Dios mío, susurré. Toda mi vida creí estar sola y ella, mi tía, siempre me buscó. Pedro me puso una mano en el hombro. La señora sabía que debía decírselo en persona, pero temía que el tiempo no le alcanzara. ¿Y usted? Pregunté, mirándolo. Yo la serví más de 40 años, respondió. Fui testigo de su tristeza y de su esperanza. Ella creía que cada mujer nace con una misión. La suya era dejarte preparada para que pudieras continuar la suya. Esa noche no dormí. Leí cada página del diario una tras otra, como si el alma de mi tía Victoria me hablara desde el papel amarillento. Contaba cómo, después del accidente, comenzó a recibir mujeres maltratadas, abandonadas, perdidas, justo como ella. Les daba techo, trabajo y una nueva oportunidad. A ese lugar lo llamó la Casa del Alba. Funcionó en secreto por años, hasta que una traición la obligó a cerrarlo. Me juré que cuando muriera, alguien lo reabriría. Tal vez mi hermana, tal vez su hija. Cerré el diario con las manos temblorosas. Ya no había duda. Esta herencia no era solo un acto de generosidad, era un llamado ineludible del destino. A la mañana siguiente, el notario llegó puntual. Nos sentamos en el despacho. El documento sobre la mesa tenía varias hojas selladas. La señora Victoria Rivas dejó absolutamente todo a su nombre, doña Elena, dijo el notario. ¿Todo? Pregunté, sin poder creerlo. Sí. La casa, las cuentas, la propiedad del terreno donde se encuentra este inmueble y un fideicomiso destinado a la creación de una fundación. ¿Una fundación? Así es. En el testamento lo especifica con claridad y abrió una carpeta para leer en voz alta. Deseo que mi sobrina, Elena Gálvez, cree un refugio para mujeres sin hogar, madres solas o víctimas de abuso. Ese será mi legado. Quiero que se llame como mi primera casa, la Casa del Alba. No pude contener el llanto. Cada palabra era una confirmación de que el destino no se había equivocado, todo lo que había vivido. La humillación, el abandono, la soledad, me había preparado de alguna forma para esto. Pedro se acercó y me ofreció un pañuelo. Ella sabía que usted aceptaría, dijo con convicción. ¿Y si no lo hago? Pregunté entre sollozos. Entonces el dinero será transferido a una asociación anónima. Pero no lo hará, doña Elena. Usted ya sabe cuál es su misión. Es el legado de su madre y su tía. Pasaron los días y la casa comenzó a cambiar. Abrí las ventanas y dejé entrar la luz del sol. El eco de las risas de mi tía parecía flotar entre los pasillos. En el jardín, las flores que ella cuidaba con tanto esmero volvieron a florecer con una vitalidad renovada. Pedro me ayudaba a organizar los papeles, las donaciones y los permisos necesarios. Poco a poco, la Casa del Alba empezó a renacer. Las primeras en llegar fueron 3 mujeres, una joven con su bebé, una señora que escapaba de un esposo violento y una muchacha sin familia que dormía en la calle. Cuando cruzaron la puerta, sentí algo inexplicable, como si mi tía Victoria estuviera allí observando, sonriendo. Cada noche, al cerrar las luces, me sentaba frente al espejo del salón. Ya no lo temía, lo miraba con respeto y gratitud, y cada vez que lo hacía, me parecía ver algo distinto, no solo mi reflejo, sino destellos del pasado, fragmentos de todas las mujeres que alguna vez fueron heridas y que ahora encontraban consuelo y refugio en esas paredes. Un mes después, mientras revisaba los documentos del fideicomiso, encontré una carta oculta entre las hojas notariales. Era de mi tía Victoria, escrita poco antes de morir. Querida Elena, decía, si estás leyendo esto es porque ya diste el paso. Me alegra saber que el espejo no te asustó, que el dolor no te quebró. A veces, las mujeres de nuestra familia nacen con la maldición del silencio. Tu madre Sofía lo rompió a medias, yo lo rompí con gritos, tú, en cambio, lo rompiste con dignidad. Gracias por no dejar que mi historia muriera conmigo. Si alguna vez dudas, vuelve a mirarte en el espejo, pero esta vez no verás el pasado. Verás la fuerza inmensa de todas las que vinieron antes. Te dejo mi casa, mi nombre y mi fe. Haz con ellos algo que valga la pena. Lloré en silencio, no de tristeza, sino de gratitud profunda, porque comprendí que había heredado más que bienes materiales. Había heredado una misión de amor y justicia. Esa noche, fui hasta el salón, encendí una vela frente al espejo y me miré de frente. El reflejo devolvió una imagen que me estremeció, yo, con los ojos serenos, el rostro en paz, y detrás, la silueta difusa de una mujer con bastón, sonriendo. Gracias, tía, susurré. Unas semanas después, inauguramos oficialmente la Casa del Alba. El jardín estaba lleno de vida y las risas reemplazaban los viejos silencios. En una de las paredes, mandé colocar una placa de bronce con una inscripción que decía, para todas las que creyeron que no podían empezar de nuevo. Al cortar la cinta, sentí que algo dentro de mí se cerraba por completo y algo mucho más grande se abría. No era el final de una historia, era el inicio de todas las demás. Miré al cielo. Juraría haber escuchado la voz de mi tía Victoria en el murmullo del viento. Lo hiciste bien, Elena.
ahora deja que otras aprendan a verse. Sonreí, sabiendo que había cumplido mi promesa. Ya no era la mujer abandonada en una parada, ni la esposa sumisa de Ricardo, ni la hija del silencio. Era la heredera de todas las que aprendieron a sobrevivir. Y en el reflejo del agua de la fuente, vi algo más, mi imagen, de pie, rodeada por el grupo de mujeres, y detrás, la figura luminosa de Doña Victoria, guiándonos a todas hacia la luz del alba. Dicen que el destino se escribe con las decisiones que uno toma, pero yo, Elena Gálvez, creo que también se escribe con las heridas que uno se niega a esconder. Han pasado 6 meses desde que abrimos la Casa del Alba y todavía me despierto cada mañana con la sensación de que mi tía Victoria camina a mi lado. Su bastón ya no resuena en los pasillos, pero su voz sigue viva en cada mujer que cruza nuestra puerta buscando refugio, consuelo, o simplemente un lugar donde volver a creer en sí misma. Cada día llegan nuevas historias, algunas desgarradoras, otras llenas de esperanza, pero todas tienen algo en común. Detrás del miedo inmenso late una fuerza gigantesca que solo necesita un poco de amor para despertar. Y cuando las miro, cuando veo a esas mujeres reír y vivir otra vez, siento que el alma de mi tía sonríe conmigo. El perdón, aprendí de mi tía Victoria, no siempre es reconciliación. A veces, es solo la manera más elegante y definitiva de decir, ya no me haces daño. Por eso, mi querida audiencia, quiero decirte algo. Si alguna vez te hicieron sentir pequeña, si te hicieron creer que tu voz no valía nada, o que tu edad, como la mía a mis 68 años, te quitaba poder, mírate al espejo. Ahí está tu única respuesta. Aún estás viva, y mientras respires, tienes el derecho y la obligación moral de volver a empezar. No importa quién te dejó atrás, quién te hizo daño o quién no creyó en ti. Siempre habrá un después esperándote, un amanecer dispuesto a comenzar contigo. Y si hoy necesitas una señal para hacerlo, que esta sea la tuya, empieza de nuevo. No para olvidar, sino para honrar todo lo que sobreviviste. Porque el destino tiene memoria. Y cuando una mujer, la que sea, decide por fin levantarse por sí misma, las que estuvieron antes se levantan con ella. Y el universo entero le aplaude en un silencio reverente. Soy Elena Gálvez, y esta fue mi historia. Si te conmovió, te invito de corazón a que te suscribas y dejes tu me gusta. Tu apoyo mantiene vivas las voces de todas las mujeres que un día fueron silenciadas, y que ahora, por fin, están siendo escuchadas aquí, en la Casa del Alba. Recuerda, la fuerza viaja en la sangre, y es momento de honrarla.